¿Se acuerdan de los Eternals? Sé que a muchos no les gustó la película, pero lo curioso es la historia detrás de su creación. Esta es mucho más interesante que la propia película, y además está profundamente relacionada con cómo la humanidad ha explicado su origen a lo largo de los años. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó el libro llamado Chariots of the Gods, traducido al español como Carros de los Dioses. Este libro, de carácter pseudocientífico, proponía una idea polémica que los dioses de las antiguas civilizaciones en realidad eran extraterrestres que visitaron la Tierra y que los humanos primitivos, incapaces de comprender su tecnología, los interpretaron como divinidades. Años después, Jack Kirby tomó esa idea como punto de partida y creó su propia cosmogonía dentro de Marvel. En The Eternals de 1976, Kirby plantea que hace millones de años, unos gigantes cósmicos llamados los Celestiales llegaron a la Tierra y realizaron experimentos genéticos con los primates del planeta. De esos experimentos surgieron tres ramas: los humanos, físicamente frágiles pero con un enorme potencial latente; los desviantes, genéticamente inestables y con formas monstruosas; y los eternos, seres casi perfectos, inmortales y dotados de poderes cósmicos. Según esa mitología, los humanos primitivos vieron a los eternos y a los celestiales volar, manipular energía y usar tecnología incomprensible. Al no poder explicarlo, transformaron esas experiencias en mitos, leyendas y religiones. Para Kirby, los Eternos serían la explicación científica detrás de los dioses de la antigüedad, al menos dentro del universo Marvel. Por eso, muchos Eternos llevan nombres inspirados en mitologías reales. Atenea de la mitología griega inspiró a Athena, Gilgamesh de Mesopotamia se convierte en Gilgamesh. ¿Qué escritores tan flojos? Y así con los demás personajes, aunque Icaris es un caso especial. ¿Por qué se llama Icaris? El nombre Icaris proviene directamente de la mitología de la antigua Grecia, específicamente del mito de Ícaro. Pero es imposible hablar de Ícaro sin mencionar a su padre, Dédalo. Dédalo era considerado el arquitecto y mentor más brillante de su tiempo. Gracias a su extraordinaria inteligencia, el rey Minos de Creta le encargó la construcción de un enorme laberinto para encerrar a una criatura mitad hombre y mitad toro, el Minotauro. Sin embargo, cuando la obra estuvo terminada, Minos temía que Dédalo revelara sus secretos, así que decidió encerrarlo junto a su hijo Ícaro, impidiéndoles abandonar la isla. Buscando una salida, Dédalo observó a las aves y tuvo una idea: fabricar alas hechas de plumas y cera de abejas para escapar volando. Antes de huir, le advirtió a su hijo que no volara ni demasiado alto porque el calor del sol derritiría la cera, ni demasiado bajo porque el agua dañaría las plumas. Pero la juventud suele venir acompañada de exceso de confianza. Fascinado por la libertad de volar, Ícaro comenzó a elevarse cada vez más, acercándose demasiado al sol. La cera se derritió, las alas se deshicieron e Ícaro cayó al mar, muriendo ante la mirada impotente de su padre. En los cómics originales de Marvel, la historia de Icaris se parece bastante a este mito, aunque con un giro interesante. En la antigua Grecia, el Eterno, que hoy conocemos como Icaris, se casó con una mujer humana y tuvo un hijo a quien llamó Icaris. Inspirado por la tecnología de los Eternos, le construyó un dispositivo para volar, con la intención de que su hijo pudiera observar mejor sus hazañas heroicas. Un día, al ver que su padre no regresaba de una batalla, el joven Icaris pensó que estaba en peligro. Decidió usar el aparato para salir a buscarlo, pero voló demasiado alto. No fue el sol el que terminó con su vida, sino la falta de oxígeno. Cargado de culpa, el Eterno decidió adoptar el nombre de su hijo como propio, y con el tiempo incluso olvidó cuál era su nombre original. Desde entonces, el mundo lo conocería como Icaris. Esta versión es bastante distinta a lo que vemos en la película The Eternals. En los cómics, especialmente en sus primeras apariciones, en los años 70, Icaris era presentado como un héroe mucho más seguro de sí mismo, sin las profundas dudas morales y conflictos internos que caracterizan al personaje del cine. ¿Por qué se llama Athena? Are you okay? El nombre es una referencia directa a Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la guerra estratégica. Según la mitología, Atenea nació de una forma poco común. Zeus se tragó a Metis, diosa de la sabiduría, para evitar una profecía que decía que su hijo lo destronaría. Tiempo después, Zeus sufrió un dolor de cabeza insoportable y pidió a Hefesto que le abriera el cráneo con un hacha. De allí emergió Atenea, y adulta, completamente armada y lanzando un grito de guerra. Atenea
Atenea fue una diosa profundamente racional y guerrera. Ayudó a héroes como Perseo y Ulises, a quien protegía no por su fuerza, sino por su ingenio y astucia. También participó en la guerra de Troya, tuvo un conflicto con Poseidón por ver quién sería el protector de Atenas. De hecho, el Partenón fue construido en su honor. En los cómics originales de Marvel, Thina es hija de Suras, líder de los Eternals. Su personaje conserva rasgos claramente inspirados en Atenea. Es una guerrera experta y posee un vasto conocimiento. Además, mantiene una relación romántica con Crow, líder de los desviantes, lo que le da una dimensión trágica y explica su conflicto interno y su misericordia al enfrentarse a él. En el MCU, este papel fue interpretado por Angelina Jolie. Aunque el personaje mantiene su rol de guerrera legendaria, no tiene un gran desarrollo, ya que su historia está enfocada en su fragilidad mental, teniendo poco tiempo en pantalla y dándole así protagonismo a los demás Eternos. ¿Por qué se llama Makkari? En sus primeras versiones, Makkari era un hombre y velocista extraordinario, cuyo nombre está inspirado en Mercurio, el dios de la mitología romana, mejor conocido como Hermes en la mitología griega. Hermes era el mensajero de los dioses, hijo de Zeus y Maya, y era considerado el dios más veloz que existía. Su velocidad era tan legendaria que ayudó a héroes como Perseo y Ulises, e incluso participó en la liberación de Ares, cuando fue capturado por los gigantes Aloadas. Además, según los mitos, Hermes también fue un dios del ingenio y la creatividad. Se le atribuye la invención del alfabeto, los dados y la lira. En los cómics originales de Jack Kirby, muchos de estos atributos se reflejan en el personaje. Él es un eterno que decide enfocarse casi por completo en perfeccionar su velocidad, a diferencia de otros eternos que desarrollan habilidades como la fuerza física o el poder mental. Makkari incluso deja de lado habilidades comunes de su especie como volar o proyectar energía para llevar su velocidad a un nivel superior. Además, posee un gran talento para la ingeniería creando vehículos avanzados, aunque irónicamente él siempre era mucho más rápido que cualquier vehículo que construía. En la película del MCU, el personaje tiene algunos cambios importantes. Makkari ahora es mujer y sorda, pero su rasgo principal, la velocidad sobrehumana, se mantiene como el núcleo del personaje. ¿Por qué se llama Cersei? El nombre de Cersei viene directamente de la mitología griega, específicamente de la Odisea. En el poema, cuando Ulises llega a la isla de Ea, la hechicera Circe transforma a los compañeros del héroe en animales. En la mitología, Circe podía alterar la forma humana y convertir a las personas en criaturas que reflejaban ciertos rasgos de su personalidad. Algo parecido ocurre con la Cersei de Eternals. Aunque no convierte personas en animales, sí tiene la habilidad de transmutar materia, es decir, cambiar un objeto por completo e incluso a nivel molecular. Pero la mayor diferencia entre la Cersei original de los cómics y la que vimos en el MCU no está en sus poderes, sino en su personalidad. Jack Kirby la creó como un personaje extrovertido, coqueta y muy sociable, un poco como la Circe mitológica, segura de sí misma y consciente de su poder. En la película, en cambio, Cersei es mucho más reservada, empática y tranquila. ¿Por qué se llama Fastos? El nombre de Fastos está inspirado en Hefesto, el dios griego del fuego y la forja, herrero de los dioses, el artesano divino que creó algunas de las armas y objetos más legendarios de la mitología, como la armadura de Aquiles o el casco de Hermes. En los cómics de Marvel, Fastos cumple un rol muy similar. Fue el maestro tecnológico de los Eternos de la Tierra, responsable de crear numerosas armas, herramientas e inventos, entre ellos la espada del eterno Kingo. Pero hay algo que distingue a Fastos del típico genio inventor: odia la guerra. Su rasgo más profundo es una constante culpa y melancolía. Fastos entiende que cada avance tecnológico puede convertirse en un arma, y esa conciencia lo lleva a cuestionar su propio propósito. Por eso a menudo se muestra reacio a luchar o a usar sus inventos para la violencia, buscando un sentido a la existencia más allá del conflicto. Esta idea se mantiene en el MCU. Fastos es uno de los pocos eternos que decide formar una familia, alejarse de las misiones y vivir como un humano. Y cuando los eternos vuelven a reunirse, él no lo hace con entusiasmo, sino con duda y con cansancio. ¿Por qué se llama Gilgamesh? Gilgamesh recibe su nombre de Gilgamesh. ¿Qué escritores tan flojos?
El héroe de la mitología mesopotámica, protagonista de la epopeya de Gilgamesh, considerada una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, incluso anterior a la Ilíada y a varios textos bíblicos. Este poema fue escrito en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme en la antigua Mesopotamia, aproximadamente entre 2100 y 1200 antes de nuestra era. Es una obra fundamental porque ya exploraba preguntas profundamente humanas: la vida, la muerte, el sentido de la existencia y el legado que dejamos. Al inicio de la historia, Gilgamesh es presentado como un rey tiránico que oprime a su pueblo. Sin embargo, su amistad con Enkidu y las pruebas que enfrenta a lo largo del relato lo transforman en un líder más sabio y consciente. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh desarrolla una obsesión por la inmortalidad. Su viaje en busca de Utnapishtim representa el miedo universal del ser humano frente a la muerte. Finalmente, Gilgamesh comprende que la inmortalidad pertenece solo a los dioses y que la verdadera trascendencia está en las acciones realizadas en vida. La epopeya, en esencia, reflexiona sobre la fugacidad de la existencia y la aceptación del destino humano. En el universo Marvel, Gilgamesh es conocido como el Olvidado. Según los cómics, Suras, líder de los Eternos, lo castigó con el exilio e incluso decretó que su nombre no debía ser pronunciado, como consecuencia de su constante intervención en favor de los humanos. En el MCU, este rasgo se mantiene. Gilgamesh es retratado como un eterno de gran fuerza y profunda humanidad, cuya principal motivación es proteger y ayudar, incluso cuando esto tiene un costo personal. ¿Por qué se llama Kingo? A diferencia de otros eternos que ya conocemos, como Gilgamesh, Ikaris o Makari, cuyos nombres vienen directamente de figuras mitológicas, Kingo no está inspirado en un dios o en un héroe clásico. Su nombre y concepto nacen de otra idea. Cuando Jack Kirby creó a Kingo en los cómics, lo hizo pensando en representar la cultura japonesa, no un mito específico. Kingo estaba tan integrado en esa cultura que, a diferencia de otros eternos, prefería usar una espada en lugar de sus poderes cósmicos, y con el tiempo se convirtió en una estrella del cine japonés. Para Kingo, la identidad cultural y la celebridad era tan importante como su condición de eterno. Por eso, cuando el personaje se adapta al MCU, el cambio es tan marcado. Al no estar ligado a una figura mitológica concreta, Marvel tiene la idea central del personaje, la fama, pero la traslada a otro contexto cultural, Bollywood. Así, Kingo deja la espada y en su lugar utiliza sus pistolas de energía, conservando su rol de celebridad, pero adaptado a una nueva industria de entretenimiento y a un público distinto. Y aunque Kumail Nanjiani hizo un gran esfuerzo con el personaje, seamos honestos, no va a haber secuela de los Eternos. ¿Por qué se llama Druig? Al igual que el eterno Kingo, el nombre Druig no hace referencia directa a una figura mitológica específica. Jack Kirby lo concibió más bien como un ser casi divino que, debido a su propia naturaleza, puede llegar a corromperse. Sus poderes refuerzan esta idea. El control mental, su habilidad más característica, no solo es poderoso, sino también profundamente inquietante. Es un don que fácilmente puede cruzar la línea entre la protección y la dominación, lo que convierte a Druig en una figura moralmente ambigua. Con este personaje, Kirby exploraba un arquetipo similar al de Loki, alguien que traiciona a los suyos, no necesariamente por maldad pura, sino por una visión distinta a lo que cree correcto. Esta idea se conserva en parte en el MCU. Druig no se convierte en el antagonista secundario de la historia. Ese papel lo tiene Ikaris, pero sí queda retratado como un personaje inquietante, especialmente en la escena el que controla mentalmente a todo un pueblo. ¿Por qué se llama Sprite? No, esa... Su nombre hace referencia a los sprites, criaturas del folclore europeo parecidas a duendes o hadas, asociadas a la magia, lo invisible y lo espiritual. La palabra proviene del latín spiritus, que significa espíritu, y eso encaja perfectamente con sus poderes, ilusiones, engaños visuales y la capacidad de alterar la percepción de la realidad, habilidades muy comunes en las leyendas sobre duendes. Cuando Jack Kirby creó a Sprite en The Eternals, lo imaginó como un ser inmortal con apariencia infantil, condenado a no crecer nunca.
algo muy parecido a la idea de Peter Pan, alguien que vive eternamente como un niño pero que carga con siglos de experiencia. El conflicto del personaje está ahí. Aunque ha vivido más tiempo que cualquier ser humano, no es tomado en serio por su aspecto, lo que le genera frustración, soledad y resentimiento. Esta idea se mantiene en la versión del MCU, pero con un gran cambio importante. Sprite pasa de ser un personaje masculino a uno femenino. Se conserva el núcleo del conflicto, la melancolía por no poder crecer. En la película, este sentimiento se intensifica al estar ligado a una atracción amorosa no correspondida hacia Ikaris, lo que transforma su deseo de crecer en algo aún más personal y doloroso. Sprite no solo genera ilusiones, sino que también vive atrapada en una de ellas, la de una infancia eterna que nunca eligió. ¿Por qué se llama Ajak? Al igual que Kingo o Druig, el nombre de Ajak no hace referencia directa a una figura mitológica específica. Sin embargo, el concepto que representa sí es universal, el del intermediario, aquel que habla con los dioses y transmite su voluntad, una figura presente de una u otra manera en casi todas las religiones y sistemas de creencias humanas. Esa era precisamente la función de Ajak, el Eterno capaz de comunicarse con los celestiales. Actuaba como su mensajero, ya que los celestiales eran entidades tan vastas e incomprensibles que ni siquiera los propios Eternos podían entenderlos por completo. El cambio más evidente en el UCM fue el cambio de género. La versión interpretada por Salma Hayek presenta a una Ajak mucho más empática, reflexiva y cuestionadora del plan de los celestiales, a diferencia de su contraparte en los cómics, que era más distante y obediente. Y con esto hemos terminado el recorrido de los 10 Eternos principales que aparecieron en el MCU. Lamentablemente, aunque los Eternos fueron una propuesta en la que Marvel intentó hacer algo diferente, no logró el impacto suficiente como para poder hacer una secuela, ni para dejar una huella cultural duradera. Sin embargo, el valor real de los Eternos está en su trasfondo conceptual. Desde la base creada por Jack Kirby, esta historia se conecta directamente con las creencias que la humanidad ha construido a lo largo de su historia y funciona como una reflexión, un espejo de conocimiento de nuestros miedos y de nuestra evolución como civilización, porque al final el entretenimiento siempre se construye a partir del contexto en el cual fue creado.